los elementos. Elemento personal, coinciden 2006, 2011, la figura del candidato presidencial, señor Ollantumala, en ambos. Coinciden la figura preponderante en actividades respecto a la señora Nadine Heredia, respecto al 2011, ¿no? En su participación en relación a lo atribuido por los directivos de la empresa Odebrecht. Concurre la presencia de un tesorero, en este caso 2006 el señor Ilan Heredia, y en el caso 2011 el señor Ilan Heredia a través del de facto, ¿no? Y formalmente, por favor, y formalmente en relación al señor Torres Aliaga, ¿no? Es decir, una persona encargada de los manejos, de las recaudaciones, de los informes, de darle la forma respecto al tema de, formal ante la OMPE, y también de lo que hemos verificado, la existencia de montos que no están justificados o resultaron ser falsos. Entonces, ingresan el elemento personal, el elemento temporal. Miren, acá se nos ha señalado un concurso real, entendemos por el corte respecto a una campaña y otra, pero el modus operandi se aprecia en una misma similitud: aportes, contenido de falsedad, movimientos económicos financieros, y una particularidad resaltante, y ahí tal vez el tema también del mayor reforzamiento de sustentación en la sentencia que se está trabajando, en el sentido de la procedencia extranjera, en ambos casos, procedencia extranjera, Venezuela, Brasil, ¿no? Y estos indicios, porque básicamente la sentencia se basa en prueba indiciaria, sobre todo en el primer hecho, es por los lavados de activos en actos concretos, precisos, probados de manera enfática y clara, que en una visión macro, 2006-2011, montos de dinero bastante llamativos, el elemento personal, el elemento estructural, el elemento funcional, ¿no? El elemento estructural, recordando los elementos, todo ello configura lo que en sí consideramos la agravante, ¿no? La agravante más allá del tipo de naturaleza de persona jurídica, que puede ser desde la óptica de la casuística, una organización religiosa, una organización deportiva, una organización política, una organización recreativa, entre múltiples ejemplos, mientras que ingresa esta pretensión de comisión de ilícitos, y acá lo verificamos. En ese sentido, en el apartado 3 ya señalamos que no, y vamos a verificar o dar lectura al fallo o a la mención de la decisión final, precisando que en el tema de las sanciones penales, porque para nuestra conclusión se ha cometido el delito de lavado de activos agravado. Bueno, en la decisión, la única situación que el doctor Bengoa va a sustentar es en relación al 2006, ¿no? En la conclusión del colegiado, en este caso, es por la comisión del delito de lavado de activos agravado y la responsabilidad penal de los acusados, con las precisiones de ámbitos de absolución, ¿no? Y en el tema de las penas, el Ministerio Público ha peticionado diversas penas bastante altas, ¿no? Entendemos por el fundamento del concurso real. No ha habido definitivamente una desvinculación nuestra, no lo íbamos a hacer y no lo hemos hecho respecto a un delito continuado, que también hay características. Nosotros, sopesando el tema de estas consideraciones de los fácticos, de lo que se ha probado y de esta suerte de continuidad, aun cuando hay un corte entre un hecho y otro, y ahí la sustentación del concurso real, en el ponderar el tema de las consecuencias penales en cuanto a las sanciones condenatorias, ¿no? Y en el tema para terminar y leer el fallo, el tema de la pretensión civil, consideramos, sí, el colegiado, en una decisión de imponer un pago de reparación civil a las personas condenadas en el monto de 10 millones de soles. Y no amparar la petición de la actora civil sobre la nulidad de transferencia en relación al bien inmueble de la señorita hija de los señores Humala Tasso y la señora Heredia del Arco, ¿no? Básicamente
por el tema de que es un bien que fue adquirido cuando fue soltero, y si bien hubo una transferencia, esta se hizo con antelación a la formalización de la investigación preparatoria y entendiendo los fundamentos de un padre respecto a su prole, ¿no? Nos parece no hay un fundamento como para entender un ánimo doloso de que evitar un pago de una probable reparación civil frente a la prioridad de la prole, ¿no? Del hijo o de los hijos. En ese sentido, vamos a dar lectura al pronunciamiento. Gracias. Sí, nos estábamos olvidando respecto a las personas jurídicas. Gracias, doctora Caballero. En relación a las personas jurídicas, en la decisión va respecto a todo GRAF, por todo lo referido, a aceptar o acoger la pretensión del Ministerio Público de disolverla. Disolución. Y en relación al Partido Nacionalista Peruano, ha habido todo un tema de debate bastante interesante respecto a la consecuencia jurídica, y considera la Judicatura la imposición de una multa de 100 UITs al Partido Nacionalista Peruano por haber sido instrumentalizado. Y por qué no el tema de el mayor impacto de sanción, porque es un partido político, en primer lugar, que ha nacido, ¿no?, en un contexto político. O sea, no es que hayamos comprobado que nació precisamente por un fin totalmente ilícito. No, es más, han sido partido de gobierno. En ese sentido, creemos que en el camino fueron instrumentalizados, fue la persona jurídica utilizada para todos estos mecanismos que hemos referido, sobre todo el de los aportes, y que no llega al ámbito que sí llega la empresa Todograf. El pronunciamiento, que será nuevamente señalado ya con la lectura integral de la sentencia a través de audiencia virtual, que acontecerá el día 29 de abril, martes 29 de abril, en horas de la mañana. Estamos más o menos señalando 10 de la mañana, en sesión virtual, es el siguiente. Por las consideraciones antes expuestas, los señores jueces integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, impartiendo justicia a nombre de la Nación, fallamos. Primero, declarar absuelta, por unanimidad, declarar absuelta a Rocío del Carmen Calderón Binatea como presunta autora del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado, disponiéndose la anulación de antecedentes penales, judiciales y administrativos por el delito imputado. Segundo, declarar absueltos de la acusación fiscal en su contra a Santiago Gastañaduy Ramírez y Maribel Amelita Vela Arévalo en la imputación contra los mismos como presuntos cómplices primarios del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Tercero, por mayoría de los señores jueces Caballero García y Coronado Salazar, declarar a Ollanta Moisés Humalatazo, Nadine Heredia Alarcón e Ilan Paul Heredia Alarcón coautores del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765 en agravio del Estado peruano. Cuarto, declarar a Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Binatea y Eladio Mego Guevara cómplices primarios del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765 en agravio del Estado peruano. Esto en relación al apartado 1. En relación al apartado 2, quinto, declarar absueltos a Antonia Alarcón Cubas y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez de la imputación formulada en su contra como presunta autora y cómplice primaria, cómplice primario respectivamente del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Sexto, declarar a Ollanta Moisés Humalatazo, Nadine Heredia Alarcón, Ilan Paul Heredia Alarcón y Mario Julio Torres Aliaga, coautores del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado peruano. Delito tipificado en el artículo 1
y 3, literal B de la Ley 27.765. En relación a los hechos comprendidos en el apartado 3, séptimo, declarar absueltos a Nadine Heredia Alarcón y Rocío del Carmen Calderón Binatea en la imputación en su contra como coautoras del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado, correspondiendo a la anulación de antecedentes respecto a este delito. Octavo, en relación a las penas, vamos a decir el global, por favor. Por mayoría de las señoras jueces Caballero García y Coronado Salazar, imponer las siguientes penas. Al señor Ollanta o Moisés Humalatazo, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privado de su libertad ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, debiendo, asimismo, teniendo en cuenta su presentación a la audiencia el día de la fecha, debe retomarse el cómputo de privación respectiva, el cual vencerá el 28 de julio de 2039, disponiéndose la inmediata ejecución del mandato judicial por parte de la Policía Judicial. Asimismo, a la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 130 soles por día multa equivale al monto de 94.900 soles que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido del artículo 44. A Nadine Heredia Alarcón, ya casi por unanimidad, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privada de su libertad, ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, disponiéndose la emisión de órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicada y puesta a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena impuesta. Y la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 7 soles con 74 céntimos por día multa equivale al monto de 5.418 soles, que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido en el artículo 44 del Código Penal. A Ilan Paul Heredia Alarcón, la pena de... Un segundo, por favor. 12 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, debiendo ser cumplida en el establecimiento penitenciario que el INPE designe y habiéndose presentado a la audiencia judicial, la sanción penal referida debe ejecutarse desde el día de la fecha, 15 de abril de 2025. No venía. Ya. En este caso, entonces, corregimos, disponiéndose la emisión de las órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicado y puesto a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena. Y 730 días multa, que a razón de la suma de 7 soles con 75 céntimos por día multa, equivale a 5.657 soles con 50 céntimos que deberá abonar a favor del Tesoro Público. A Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Binatea y Eladio Mego Guevara, y es nuestra consideración, 5 años de pena privativa de libertad, para cada uno, suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años, sujeto a las reglas de conducta como son la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial, comparecer cada 60 días al local del juzgado encargado de la ejecución de la sentencia a fin de informar y justificar actividades verificándose mediante el control biométrico y reparar el daño ocasionado a la parte agraviada a través del pago de la reparación civil establecida en la sentencia. Lo anterior, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, se proceda conforme al artículo 59 del Código Penal y 365 días multa para cada uno, que a razón de 7 soles con 75 soles por día multa, respectivamente equivale al monto de 2.828 soles con 75 céntimos que deberá abonarse a favor del Tesoro Público. Y a Mario Julio Torres Aliaga, la pena de 8 años de privación de libertad, que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe. Se ordena
que de la misma manera que en los casos anteriores debe efectivizarse el cómputo a partir de la fecha, con la precisión en todo caso en el día de la sentencia de la fecha de vencimiento de la misma. Y a 365 días multa, que a razón de 7 soles con 75 céntimos por día multa equivale a 2.828 soles con 75 céntimos que deberá abonar a favor del Tesoro Público. Disponiéndose en el caso del señor Torres Aliaga la procedencia de la ejecución inmediata por parte de la Policía Judicial. 10. Se declara la persona jurídica Todograf, sociedad anónima cerrada, vinculada al delito de lavado de activos agravado, apartado 1, por lo que se le impone la consecuencia accesoria peticionada por el Ministerio Público de disolución, para cuya ejecución deberá oficiarse a la oficina registral competente a través de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 11. Se declara la persona jurídica Partido Nacionalista Peruano vinculada al delito de lavado de activos agravado, apartado 2, por lo que se le impone la consecuencia accesoria de 100 unidades de impositivas tributarias que deberán ser abonadas a favor del Tesoro Público. 12. Se impone, hay consecuencia accesoria de comiso extensa, que en todo caso igual la daremos lectura al momento de la sentencia en relación a diversas partes condenadas. Y finalmente declarar infundada 13 la pretensión de la actora civil, Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y proceso de pérdida de dominio, de imponerse consecuencias jurídicos civiles a los sentenciados absueltos Santiago Gastañadú Ramírez, Maribel Vela Arévalo y Carlos Gabriel Arena Gómez Sánchez. Declarar fundada en parte la pretensión civil de la actora civil. En consecuencia se fija como reparación civil el pago de 10 millones de soles que de manera solidaria deberán abonar los sentenciados condenados en el presente caso. 15. Declarar infundada la pretensión civil de la actora civil Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio en relación a la nulidad de transferencia peticionada respecto de los bienes inmuebles ubicados en la avenida Armendáriz, 562, departamento 102, Miraflores, y la avenida Armendáriz, 568, estacionamiento 1, Miraflores, conforme a las partidas electrónicas, propiedad de Hilary Humala Heredia, adquiridos por anticipo de herencia. Y 16, no imponer pago de costas a los sujetos procesales. Firma la decisión, el fallo, señores jueces, Caballero García, Coronado Salazar, Bengoa Valiglesias. Esta es la decisión emitida por el colegiado. Alguna precisión que pueda requerirse en todo caso a nivel de la sentencia se precisará el día 29 de abril. Y vamos a escuchar a continuación el voto del magistrado Max Oliver Bengoa Valiglesias respecto a algunos puntos o aspectos puntuales. Adelante, doctor. Muy bien. Gracias, señora directora de debates. Por favor, si podemos proyectar una diapositiva concreta. Vamos a efectuar el análisis del hecho 1 sobre lavado de activos y estándar probatorio, que a consideración del suscrito debe tenerse en cuenta. En principio, siempre en respeto y consideración a la decisión emitida por mis colegas integrantes del colegiado. Y en ese sentido, haciendo precisión que sobre el hecho 2 y hecho 3 consideramos que existen razones, fundamentos para llegar a la conclusión probatoria que se ha establecido. Sin embargo, respecto al hecho 1, es necesario en principio efectuar un marco de definición de manera muy concreta del delito de lavado de activos, ¿no?, que en este caso consiste en dar apariencia de legalidad a bienes que tienen origen delictivo, en sus verbos de convertir, ocultar o transferir. El caso paradigmático es de los bienes que se generan en el delito de tráfico de drogas, que luego son lavados, blanqueados, transformados y finalmente pasan a constituir soporte financiero. Ahora, hay tres aspectos nodales, medulares a considerar para este análisis, que es un delito autónomo, el origen delictivo y el estándar probatorio. En cuanto a la autonomía del delito. Aunque el delito de lavado de activos posee autonomía tanto en el plano material como en el plano procesal, también es cierto que para formular una acusación y especialmente para alcanzar una condena, resulta indispensable que se encuentre vinculado a actividades delictivas concretas que tengan la aptitud de generar estos ilícitos. En cuanto a la autonomía procesal, existe consenso en doctrina sobre este punto, y en cuanto a la autonomía material, a nuestra consideración tiene un carácter relativo. Respecto al origen delictivo,
La evolución de este delito de lavado de activos lo vincula con el tráfico ilícito de drogas, y las diversas convenciones, Viena, Palermo, Mérida, también siempre han estado referidas a la existencia de un ilícito por el cual se genera un dinero sucio y a partir de allí se transforma, se convierte. Más allá de la discusión doctrinal existente, existe sí un consenso mayoritario y en todo caso una posición mínima en ese sentido. Señala que el origen podría ser ilícito de manera general. No compartimos esa posición, ya que a nivel normativo el artículo 10 del decreto 1106 establece la necesidad de una actividad criminal previa, ¿no?, que mínimamente se ha acreditado en todo caso de manera general. A nivel jurisprudencial tenemos la sentencia plenaria casatoria 1 de 2017, que en sus fundamentos C y D señala lo relevante. Componente normativo: debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan capacidad de generar ganancias ilícitas. El punto D concluye que se debe acreditar la actividad criminal de modo genérico. En el ámbito doctrinario, autores como Mendoza, Abanto, Pariona son claros al pronunciarse que este aspecto debe considerarse para la determinación de una condena. No basta con hacer referencia a una ilicitud de carácter general o presunta, sino de carácter concreto. En cuanto al estándar probatorio, el estándar de racionalidad probatoria que nos los plantea Beltrán, que ha sido tomada en cuenta en la casación 1897-2019, también la sentencia casatoria plenaria 1-2017, donde se da parámetros específicos sobre este aspecto y se señala la necesidad que existan mínimamente indicios que establezcan este origen delictivo vinculado a alguna actividad delictiva. No se trata de establecer quién cometió el delito, cómo lo cometió, sino por lo menos de manera general y con prueba indiciaria establecer cuál es esa fuente de actividad criminal de donde proviene, ¿no? Y uno de los casos también casi recientes es el caso denominado Sánchez Paredes, en el que se establece también criterios importantes sobre la materia. En ese sentido, consideramos que no se ha probado. Existe además una falencia, insuficiencia en la imputación en cuanto a este aspecto. No se precisa mínimamente a qué delito estaríamos haciendo referencia. No se tiene una referencia mínima de cuáles son las actividades ilícitas que se estarían realizando en el gobierno venezolano y a partir de las cuales se genera un dinero sucio que ingresa al tráfico nacional, en este caso peruano. La existencia de operaciones sospechosas, irregulares, destinadas a ocultar, no son mérito suficiente para concluir sin lugar a duda y con la posibilidad de otras explicaciones satisfactorias que el activo es de origen delictivo. Se desconoce, en conclusión, cuál es el origen de este dinero maculado. Y en todo caso podría existir algún tipo de ilicitud general, podría ser administrativa, civil, etcétera, pero no concretamente vinculado a un aspecto penal. Haciendo ya un análisis del caso concreto, nos formulamos el siguiente problema. Está acreditado con prueba directa, indiciaria, suficiente y racional que el dinero presuntamente recibido de funcionarios venezolanos para financiar la campaña 2006 tiene como fuente un hecho delictivo específico. La hipótesis fiscal es que los imputados Nadine Heredia, Ilan Heredia y Iván Tumala recibieron dinero de Venezuela el año 2006 por intermedio de operadores como Julio López y Birly Torres, bajo cobertura diplomática, valijas, utilizando mecanismos como la empresa Todograf, contratos simulados, que han sido ampliamente explicados y sobre los cuales sí consideramos que existen irregularidades. Es evidente que han habido conductas por las cuales se ha buscado evitar el conocimiento del origen del dinero. No obstante, debemos hacer las siguientes precisiones. Existen estos indicios cuando, por ejemplo, el testigo Ítalo Ponce refiere que vio mochilas con fajos de dólares que venían del extranjero. María Elena Llanos vincula a Julio López, Birly Torres con Iván Tumala y Nadine Heredia. Existen otras declaraciones que refieren que tenían conocimiento de inteligencia, que existía presuntamente, ¿no?, este ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela. Pero no bastan para concluir ese ingreso, pues presunciones, conjeturas, sospechas o
de alguna manera la creencia general de que se dio esta situación. En ese sentido, no existe una conexión probada con un delito fuente determinado conforme al estándar de la sentencia plenaria casatoria 1 de 2017, que requiere que el lavado de activos derive de un delito base. Y se hace referencia, incluso en una casación posterior, donde se resuelve la improcedencia de acción en esta causa, que debe identificarse mínimamente un hecho típico y antijurídico, que en este caso no se ha llegado a concretar. Entonces, ya para ir finalizado, aunque existen transferencias en efectivo no bancarizadas, ocultamiento de dinero, uso de estructuras paralelas como empresas fachada o contratos simulados, estos elementos por sí solos no constituyen el delito de lavado de activos, sino están conectados con un hecho previamente típicamente determinado en las condiciones que ya hemos explicado. La consideración por la cual el dinero existe o hay mochilas con dinero no suple la necesidad de demostrar de dónde provino el dinero y más aún qué actividad concreta lo generó, ¿no? En ese sentido, el derecho penal no sanciona la tenencia de dinero sin justificación, sino la manipulación de dinero proveniente de un ilícito, en este caso de carácter penal. Como conclusión, no se ha llegado a acreditar este origen delictivo de dinero presuntamente entregado desde Venezuela, no se ha identificado ningún hecho típico y antijurídico con fuente generadora de activos. Los indicios de ocultamiento no permiten por sí solos fundar la subsunción típica de lavado de activos. Y las hipótesis alternativas diversas que han planteado las defensas no han sido descartadas de manera racional. Por tanto, debe concluirse que el hecho 1 no ha sido acreditado penalmente conforme al estándar de racionalidad probatoria exigido, y los imputados no pueden ser considerados responsables por el delito de lavado de activos. Cuestión diferente a la que ya ha sido analizada y por la cual el suscrito considera que en un segundo hecho sí existe un marco general por el cual se advierte visos de corrupción, no solo interna, sino externa, y de la cual existiría pues una fuente de dineros maculados. Por tanto, en este caso consideramos que no se debe aplicar las penas correspondientes por el hecho 1 y las consecuencias correspondientes, quedando subsistentes en todo caso los demás aspectos que ya han sido señalados en el fallo emitido. Gracias. Señora directora de debates. Vamos a... un momento, por favor. Doctor, vamos a dar por terminada la sesión. Le pido darme el uso de la palabra muy brevemente. Es muy importante. Un momento. Doctor, vamos a dar por terminada la sesión. Le voy a pedir que me dé el uso de la palabra un breve momento. Sé que no hay recurso impugnativo que se puede interponer, pero necesito hacer una precisión para que de oficio hagan una corrección en este acto respecto a la ejecución provisional de la sentencia. Doctor, ya hemos determinado el fallo. Ha sido un debate bastante largo y extenuante. Y cualquier situación, doctor, en todo caso, en el momento de los pronunciamientos de la sentencia. Sí, eso va a ser en 8 días, ¿correcto? Sí, sin embargo, se va a ejecutar provisionalmente en este acto de la sentencia. Yo tengo que decir que hay una sentencia del TC que ha dicho que con los adelantos del fallo no se ejecutan las sentencias, sino con las lecturas íntegras. Sentencia del TC del 5 de diciembre del 24. Es importante que ustedes conozcan esos términos. Doctor, la conocemos. Y no nos han explicado por qué se están desvinculando de esa sentencia cuando el Código Procesal Constitucional dice que se tienen que tomar en cuenta para la interpretación de la ley, en este caso el 402. Doctor, está explicado en todo caso en el ámbito de la sentencia misma. De la desvinculación de la sentencia del TC. Respecto al tema, doctor, en la sentencia. Bien, vamos a dar por terminada la sesión. Entiendo la lectura y se entiende con claridad lo que han señalado. Sin embargo, yo quiero sumarme a lo que el colega señala. Creo que sobre la base de la historia procesal de quienes han sido investigados, particularmente de mi patrocinado señor Humala, que a lo largo de 10 años ha estado presente siempre, es primario, no ha faltado nunca a una sola audiencia. Todo lo hemos analizado, doctor. En la sentencia va a estar la fundamentación más amplia. Eso es un adelanto de fallo. Claro. No es la primera vez que emite el colegiado una decisión al respecto, y cualquier situación, si es que hay alguna situación que corregir, para eso es la garantía de la doble instancia, ¿no? Y en algunos casos ha habido, en efecto, una situación de corrección, en otros no, pero ya nosotros estamos cerrando la sesión, doctor.
Entiendo vamos que a no dar hay por un terminada. recurso impugnatorio, sin embargo, solicitamos que de oficio se pueda revisar una medida así, porque son personas que han estado 10 años teniendo un perfil correcto en el cumplimiento de las reglas que su colegiado ha señalado, que en las etapas previas también se han señalado, y de la defensa resulta excesiva una ejecución inmediata de un fallo que es en primera instancia, porque ellos tienen todavía el derecho de la presunción de inocencia, tienen el derecho de la segunda instancia, y en esa medida, sobre la base de que no hay recurso impugnatorio, nosotros solicito al colegiado que de oficio revise ese extremo de la sentencia, porque nos parece mucho más adecuado a un Estado de Derecho de hoy. Bien, vamos a terminar la sesión. Sí, Vamos a terminar la sesión, doctores. Cualquier situación en la sesión de la lectura de sentencia, en todo caso. Y tienen el derecho a cualquier tema de presentación de algún escrito o algo, pero tenemos que terminar la sesión, tenemos también otras audiencias que atender. Entendemos lo que se nos está manifestando, pero también el producto de nuestra decisión es un tema bastante debatido en profundidad con todas las aristas que han señalado, y vamos a cumplir conforme nuestras funciones. Damos por terminada la sesión, 11:54 de la mañana. Del día, siendo las 11, ya casi las 12, acaba de concluir pues el adelanto de fallo en el proceso iniciado por lavado de activos contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, así como su esposa Nadine Heredia y otras 10 personas no procesadas, y 2 empresas, una empresa y el Partido Nacionalista. 15 años de prisión se ha dictado para el exmandatario, así como para su esposa Nadine Heredia, y también se han precisado algunas absoluciones para algunos de los procesados. Hay que mencionar que en estos momentos la policía judicial está procediendo pues a ya detener al expresidente de la República. Esto pues porque en el adelanto de fallo se ha mencionado que la pena debe darse de manera previsional. ¿Esto qué significa? Que se tiene que hacer efectiva en este momento. Es por ello que la policía judicial ha procedido, ¿no?, a ya detener al expresidente, quien se encuentra en la sala de audiencias aún de la sede Zavala, ¿no?, en donde hace instantes se acaba de dictar esta sentencia. Él va a ser conducido al sótano de este edificio de la sede Zavala, en donde se ubica pues la carceleta de esta sede judicial, para posteriormente pues ser trasladado al penal, ¿no? Asumimos que debe ser Barbadillo, en donde pues también se encuentra el exmandatario Alejandro Toledo, el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Y bueno, es una de las cárceles habitadas, ¿no?, habituadas para exmandatarios, ¿no? Entonces acaba de concluir, vemos a los medios de comunicación que también se han hecho presentes, medios nacionales y extranjeros, cubriendo pues esta lectura de sentencia, 15 años para el exmandatario Ollanta Humala, así como para su ex esposa Nadine Heredia, quien no ha asistido a este adelanto de fallo. Nosotros hemos transmitido en su totalidad la lectura íntegra por parte del integrantes del tercer juzgado penal colegiado, integrado por la doctora García Caballero, la doctora Naico Coronado, directora de debates, quien ha dado pues esta lectura y esta explicación de por qué se ha llegado a la conclusión de que sí se cometió el delito de lavado de activos, y así como también por el magistrado pues Max Bengoa Valdivieso, quien ha tenido un voto en discordia y también lo ha explicado durante la audiencia. Nosotros concluimos así
así con esta transmisión, con esta lectura de fallo que en su totalidad, en su integridad, será pues leída el 29 de abril a las 10 de la mañana. Fue la audiencia que se transmitió a través de Justicia TV. Importante entonces el adelanto de fallo, 15 años de cárcel para el expresidente de la República, Ollantaytamala Tazo, su esposa Nadine Heredia, y también pues para otros procesados, y la absolución para alguno de ellos, incluida también la disposición de disolución para la empresa Totalgrad y una multa, ¿no?, para el Partido Nacionalista. Con esta información concluimos esta transmisión a través de Justicia TV.